Es para mí un honor participar en la Semana de la Ingeniería Civil y presentarles el tema de la movilidad del espacio público con énfasis en la sostenibilidad. Es un concepto nuevo que, para tratarlo y para explicarlo, me voy a permitir empezar desde la historia del ingeniero civil y específicamente de la historia del ingeniero de transporte. El origen de todo se da en la evolución de la ciudad. A finales del siglo XIX existía la ciudad medieval, que era una ciudad compacta, pequeña, donde la gente, para poder realizar sus actividades, se desplazaba en distancias muy cortas, y lo hacía a pie, o lo hacía en caballo, o en mulas. La gente vivía en áreas reducidas y principalmente se producían enfermedades. Habían pestes, la gente empezaba a morir. Es por eso que al empezar el nuevo siglo, el siglo XX, aparece un nuevo concepto de ciudad a través de urbanistas, ingenieros y arquitectos que cambian el modelo de ciudad a una ciudad que se basaba en el desarrollo industrial y también en el uso del automóvil. Esa es la famosa ciudad moderna. Y ese modelo de ciudad moderna que empezó a inicios del siglo XX se mantiene en la actualidad en muchas ciudades del mundo, incluyendo el Perú. Pero esa ciudad moderna no es el último grito de la moda en ciudad. El último grito de la moda es la ciudad postmoderna. Entonces vamos a ver hoy qué es la ciudad postmoderna y cuál es el rol del ingeniero en esta nueva ciudad. El señor que está en la fotografía es o fue un urbanista muy conocido y muy famoso llamado Le Corbusier. Este señor dijo que la ciudad no podía seguir siendo del tipo medieval, sino que debemos tener una ciudad en donde se viva en un lado, se trabaje en otro, la industria se encuentre en otro lugar y de esta manera evitemos las enfermedades que existen en ese momento. Por ello es que este señor visionó una ciudad en donde habían vías expresas, grandes edificios, es decir, una alta densidad residencial, y donde el vehículo, el auto particular, era el eje fundamental en el diseño de la ciudad. Ese fue el inicio de la ciudad moderna, que es la ciudad que conocemos hoy. Entonces todo nace a partir de un concepto de ciudad. Queremos una ciudad donde las actividades se realicen en diferentes áreas y a lo que llamaron zonificación. Hoy todos conocemos lo que es la zonificación, porque es lo que usamos actualmente. Y con esa zonificación, entonces los ingenieros, los arquitectos y los urbanistas idearon y crearon las herramientas que hasta ese momento no existían. Por ejemplo, dijeron, debemos dar privilegio al automóvil. Y si vamos a privilegiar el automóvil, tenemos que pensar cuál es la infraestructura que se va a necesitar en los próximos 20 años. Y a eso se le llamó planificación del transporte. Por lo tanto, necesitamos ingenieros de transporte para esta nueva concepción de ciudad. Luego dijeron, si necesitamos infraestructura para automóviles de gran tamaño y de gran magnitud, necesitamos diseñarlas. Necesitamos decir cuál va a ser el ancho de los carriles, cuál va a ser el peralte, el bombeo, las bermas, todas las características geométricas del diseño para automóvil. Y por eso se creó el famoso Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de la ASTO. Luego dijeron, ya sabemos cómo diseñar la infraestructura, pero cuando ésta opere, ¿cómo vamos a saber si funciona bien, si funciona mal, si ya existe congestión? Y los norteamericanos entonces idearon lo que se conoce como el famoso Manual de Capacidad de Carreteras, o también conocido como el HCM. Y cuando aparece el HCM,
aparece un nuevo tipo de ingeniero, el ingeniero de tráfico. Por lo tanto, en el nuevo concepto de ciudad están relacionados directamente el ingeniero civil a través del diseño y la construcción de la nueva infraestructura, aparece un ingeniero de transporte y aparece el ingeniero de tráfico. Nunca antes habían existido. Aparecen cuando aparece el automóvil. Pero el ingeniero civil cumplió su rol fundamental y esencial de acuerdo al momento histórico que le tocó vivir en aquel entonces. Entonces vemos estas fotografías y hasta yo me emociono, ¿no? Semejantes obras, semejantes diseños, y pienso en el proceso constructivo de ellos, y como ingeniero civil, por supuesto que me emociono. Y esto es lo que se empezó a construir en los años de 1960 en los Estados Unidos, y era la representación esencial de la ciudad moderna. Pero estos diseños que empezaron a hacerse en 1960 fueron cuestionados en aquel momento por personas como Buchanan, un británico que dijo que a inicios del siglo XXI los problemas que iban a generar iban a ser de tal magnitud que el mundo, el ambiente y la calidad de vida se iban a ver fuertemente impactados. Ese modelo de ciudad basado en infraestructura para automóvil comenzó a producir serios efectos en la vida. Aparecieron los problemas de contaminación ambiental, los problemas de ruido, los problemas de congestión vehicular, los accidentes, la intrusión visual y la segregación. Hoy todo el mundo ha escuchado estadísticas. Mueren 3.500 personas en el Perú por accidentes de tránsito al año. Se pierden más de 500 millones de dólares por contaminación. Y muchas veces somos conscientes de esto, pero estos problemas nacen o estos problemas se originan por lo que ya les he comentado, por el uso del automóvil, por la concepción de la ciudad. Y dentro de estos problemas son las externalidades conocidas como segregaciones o segregación, aquel que normalmente no observan los países en desarrollo, como el caso del Perú. En el Perú, lo que siempre se comenta, lo que siempre se habla, es los accidentes de tránsito, la contaminación ambiental, pero no se comenta nada sobre el efecto de la segregación. ¿Y qué es esto? Bueno, la segregación se da por dos factores. Por las barreras físicas que significan crear infraestructura de este tipo, y también por la barrera psicológica originada por otras externalidades. ¿Y esto qué crea? Segregación, que no es más que impactos sociales. Cambios en el estilo de vida del vecindario de las personas, además de exclusión e inaccesibilidad. Y estos componentes sociales, estos componentes humanos, normalmente no son parte de los puntos de vista de los ingenieros, ¿cierto? Son elementos que no se consideran y no se cuantifican siquiera en la ejecución de proyectos. Hasta ahora. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el mundo? En el mundo ha ocurrido lo siguiente. Muchos países invirtieron primero en circulación y dijeron, se crean muchas externalidades, hay muchos problemas. Entonces debemos de ir cambiando el objetivo, el diseño de la ciudad. ¿Y qué hacemos? Vamos a invertir en transporte público. Vamos a dejar de usar el auto particular y vamos a poner todo nuestro dinero en crear redes de transporte público. Imagínense tener el metropolitano que va de norte a sur, otro sistema este a oeste, unido, relacionado con los metros, con tranvías, con teleféricos. Una red completa en donde pueda salir de su casa y para llegar a su destino tiene muchísimas opciones. Un sueño. En otros países existe. Claro, Ecuador nomás. Otros países lo tienen y no están tan lejanos de nuestra realidad,
y solamente es decisión de querer hacerlo. Y otros países que tienen redes ya de transporte público dicen, oiga, pero eso no es suficiente, porque lo que nosotros deberíamos de hacer es preocuparnos no por los desplazamientos, sino por las personas, por el ambiente. Y debemos hacer que las personas se muevan o se desplacen, utilizando, por ejemplo, la caminata, que es la forma natural de desplazamiento, o en bicicleta. Y debemos mejorar los espacios públicos para que haya calidad de vida, para que la gente disfrute del ambiente, disfrute de la ciudad. Y no hay que dar el espacio de la ciudad a más infraestructura para automóviles. Y en la siguiente etapa, en donde hay muchos países, principalmente los europeos, ellos dicen, pero no solamente hay que preocuparnos por el espacio público y la gente, sino que hay que intervenir en el diseño de la ciudad. La ciudad no puede tener un solo centro, donde toda la gente salga de sus casas y llegue a ese centro y luego regrese, sino que la ciudad debe tener diversos centros, una ciudad policéntrica, donde la gente se mueva alrededor de los centros para realizar sus actividades. Normalmente uno podría pensar, pero si la ciudad ya está construida, ¿cómo puedo cambiarla? ¿Cómo puedo reformularla? Algo que ya existe, ¿cómo puedo cambiarlo? Pues los patrones de viaje se pueden cambiar a través de acciones que de alguna manera se han realizado en Lima, de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, los centros comerciales, Megaplaza, Plaza Norte, hace que la gente se quede en esas zonas y no tenga que ir al Jockey Plaza, Plaza San Miguel, por ejemplo. O los hospitales, si se construyen hospitales en diferentes sectores de Lima, la gente tendrá que viajar menos. Centros de estudio, buenos colegios. Por lo tanto, es necesario esta nueva concepción de ciudad para garantizar una mejor calidad de vida. Lima, ¿dónde se encuentra? ¿En cuál de los estadios? ¿En el primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Recién estamos empezando a preocuparnos por el transporte público. Y todavía no tenemos una red de transporte público. Y mientras no la tengamos, no podemos ni siquiera aspirar a la tercera etapa. ¿Cómo le podemos decir a una persona, deja tu auto en tu casa y usa el transporte público, si el transporte público todavía no existe? Para hacer eso, y para que todos tengamos un auto, lo dejemos en nuestra casa, en las cocheras, y lo usemos solo el fin de semana o en caso de emergencia, necesitamos un buen sistema de transporte público. ¿Qué está ocurriendo a nivel mundial? Hay una corriente muy fuerte de demolición de pasos a desnivel. Los pasos a desnivel que están construidos en muchos países se están demoliendo. Esto es un ejemplo en Estados Unidos. Y este otro ejemplo es de Seúl, en Corea. Aquí hay un puente, un paso elevado, y debajo de esta infraestructura hay un río. Esta es una foto antigua. El alcalde de la ciudad de Seúl, o el candidato en ese momento, dijo, si yo gano las elecciones, prometo demoler eso. Los candidatos opositores dijeron, se ha hecho el harakiri, porque con esto la gente no va a votar por él. ¿Pero qué ocurrió? La gente votó por él, ganó, y demolió esa obra que estaba allí. Cuando la demolió, entonces ahora se puede ver el río, se mejoró el espacio público, y cuando mejora el espacio público, ¿qué es lo que se produce? La aparición de personas. La gente sale a disfrutar, la gente sale a conversar con otras personas, y se produce el intercambio social, el intercambio cultural, que enriquece y une a los ciudadanos que pueden tener diferentes ideas y puntos de vista.
Por lo tanto, en la nueva concepción de ciudad, el espacio público cumple un rol fundamental. Pero a veces, cuando escuchamos la palabra espacio público, pensamos que es el Jirón de la Unión o el Parque de la Reserva. Pero el espacio público no es eso, solamente. El espacio público son también las intersecciones de nuestras calles, son también la vía que está en el distrito de Santa Anita, son las veredas, son los simples cruceros peatonales que hay y que normalmente están muy mal diseñados. ¿Y por qué están mal diseñados? Porque lamentablemente nos hemos preocupado casi siempre en el auto particular. Y el auto ha sido el ente que ha dominado la ciudad y ha sido el rey de todo. Normalmente no se ha reconocido que el espacio público tiene una multidimensionalidad. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que hay una dimensión física en la cual debemos considerar las características de desplazamiento, el tamaño de las personas, el espacio disponible, las rampas o las pendientes de las rampas para que surban las sillas de los discapacitados. Pero además hay una dimensión humana, es decir, cuál es el comportamiento, cuáles son las características de las personas que usan el espacio público. Y estas dos dimensiones, la física y la humana, están relacionadas a través de una dimensión temporal. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, las características o las costumbres de las personas de una sociedad cambian. Y al cambiar esas costumbres, el espacio público también debe de cambiar y adaptarse a eso. Por lo tanto, es un ciclo o un círculo que se va repitiendo continuamente en el tiempo y que tiene que ser actualizado. Como ingenieros, ¿qué es lo que hemos hecho siempre? ¿O qué es lo que nos pidió la ciudad moderna? Nos pidió preocuparnos principalmente por la dimensión física, pero no hemos incorporado o pensado de las necesidades de la dimensión humana. Por lo tanto, para que el espacio público se pueda usar, debe existir condiciones de confort, es decir, que las personas se puedan desplazar con un espacio adecuado. Debe haber características adecuadas para la infraestructura que permita la circulación, las veredas, los cruceros, etc. Tienen que pensar normalmente en las condiciones climatológicas y con otro color que pertenecen a la dimensión humana. Hay que considerar las características sociológicas, antropológicas, culturales y de seguridad, tanto ciudadana como seguridad vial. Cuando uno mira todos estos elementos, uno puede pensar y decir, ¿qué tienen que ver en el diseño que voy a plasmar las características sociológicas o antropológicas? Porque como ingeniero, mi función es una y no me compete entrar en estas otras dimensiones o en estos otros factores. Bueno, lo que les estoy mostrando es lo que actualmente se está considerando en universidades como el MIT, la University College London, Berkeley y varias universidades alemanas. Por lo tanto, el ingeniero que están formando al año 2030 es un ingeniero diferente. Es un ingeniero que tenga conocimientos no solamente de la ingeniería, sino además de las ciencias humanas. Un ingeniero que se preocupa más por la condición de la sociedad, por el efecto que tendrán sus obras, sus construcciones, y de cómo podrán a través de todo ese conjunto de herramientas tener un enfoque completo, sistémico, de lo que están haciendo.
Por ejemplo, muchas veces he visto amigos que me han dicho, tengo que diseñar algo en la ciudad y voy a usar el manual de diseño geométrico de carreteras. Entonces yo les pregunto, ¿el diseño de una carretera será igual al diseño de una zona urbana? No es igual. En una carretera no hay personas que crucen, no hay personas que estén a los costados. La ciudad es distinta. ¿Y qué es lo que normalmente se hace? Por ejemplo, en algo como esto, donde de acuerdo a la velocidad que se considere, si consideramos 30 y un peralte máximo de 4, encontraremos un radio mínimo de 22 metros para una curva. Es el radio mínimo. ¿Qué significa? Que podría entonces colocar 50 o 100. Si coloco 50 y 100 o 100, ¿cuál será la diferencia? Colocar un radio más grande, ¿qué le permitirá al vehículo? Ir a mayor velocidad. Y si va a mayor velocidad, entonces los peatones tendrán mayor riesgo y los accidentes serán fatales. Ya no serán leves ni moderados, sino fatales. Por ejemplo, frente a la Universidad Católica, que está por acá, esa avenida universitaria, Mariano Cornejo, y en los nuevos diseños que han hecho, hay un radio de 50 metros. Cuando uno está en este lado, puede ver que los autos entran a una gran velocidad sin importar si hay personas que quieren cruzar. Y además hay serios problemas porque hay arbustos que reducen la visibilidad. Por lo tanto, cualquier día ocurrirán accidentes. ¿Y por qué la persona que lo hizo se preocupó por dar radios amplios? Porque el concepto, la filosofía de diseño y todo lo que gobierna es de la ciudad moderna. ¿Y qué es la ciudad moderna? La ciudad del automóvil. También a veces yo recuerdo los comentarios y las conversaciones con amigos de Estados Unidos, allá por los años 2000, más o menos, y ellos decían que tener un carril más ancho, o a mayor anchura de carril, la capacidad de la vía aumentaba. Lo sostuvieron por muchos años, hasta que llegado el momento y luego de muchas investigaciones, reconocieron que efectivamente tener un carril más ancho no aumenta la capacidad. O sea, no hace que más vehículos puedan pasar en una hora. En el manual del año 2010 del Highway Capacity Manual, si ustedes observan, para un ancho de carril entre 3 y 3.9 metros, el factor de corrección es 1. ¿Qué significa? Que da lo mismo tener un ancho de carril de 3 o de 3.9. La capacidad seguirá siendo la misma. Y esto tiene un impacto muy fuerte en el diseño. ¿Por qué? Porque si desde el punto de vista de la capacidad da lo mismo tener un carril de 3.9 o de 3, entonces podría dejarlo en 3 metros y esos 90 centímetros, ¿a quién se lo doy? A las veredas, por ejemplo, y las personas, los peatones, podrán tener mayor espacio para ellos. Entonces es un gran triunfo que los americanos han aceptado después de muchísimos años. A los peatones se les ha tratado a lo largo de toda la historia como vehículos. Se les modeló como vehículos. Se les dio niveles de servicio, desde la A hasta la F. A, un nivel de servicio muy bueno, o sea, una persona que tiene mucho espacio, y un nivel de servicio F muy malo, donde todas las personas están amontonadas o hay poco espacio por peatón. Además, se consideró o se ha considerado que todos los peatones son adultos, con plenitud de capacidad física, o sea que pueden ir a velocidades de 1.2 metros por segundo, cuando una persona de la tercera edad normalmente se desplaza en velocidades alrededor de 0.6 o 0.7 metros por segundo. Por lo tanto, se considera a una persona adulta con capacidad física total para reducir sus tiempos de viaje y darle los tiempos restantes al automóvil. Los modelos para peatones
son iguales a los modelos de tráfico. O sea, este modelo que está aquí, velocidad-densidad de los peatones, es muy semejante al modelo velocidad-densidad de los vehículos en carretera. ¿Por qué? Porque el peatón nunca fue considerado como un ente que tiene características propias y que además tiene una dimensión que debemos de conocer y que es la dimensión humana. Cuando uno viaja por el mundo, y por eso me gusta ir mucho a Europa, principalmente a los países o ciudades muy antiguas, uno ve la forma en la que viven y es algo que causa mucho placer. Tienen muchos lugares o espacios públicos donde la gente se reúne. Los niños están solos jugando en las plazas y uno dice, ¿dejaré a mi hijo hacer lo mismo en un parque de Lima? Uno está atrás de ellos normalmente. La gente puede caminar por zonas que tienen una dimensión o una escala humana adecuada, es decir, lugares que no son muy altos y que empequeñecen a las personas. Y además, se puede ver casos donde el transporte público puede interactuar con los peatones, como es el caso de los tranvías. Acá en Lima hemos tenido por mucho tiempo una discusión total y muchos comentarios negativos con respecto a lo que originó el Metropolitano en Barranco. Pues en algunos lugares se puede ver cómo el tranvía funciona perfectamente con los peatones, convive con los peatones, puede compartir el espacio, adaptarse a la velocidad de los peatones. Por lo tanto, habrá que pensar y mirar lo que han hecho en otros lugares y decir, queremos barrios que estén destinados y construidos para la gente, donde los autos tendrán que ir a velocidades muy bajas de circulación. ¿Estaremos también dispuestos a construir un puente como el que está aquí? Pero ¿es un puente para quién? ¿Para los peatones? ¿Para los ciclistas? ¿Invertiremos dinero en este tipo de infraestructura? ¿Estaremos dispuestos a crear olas verdes, pero olas verdes para ciclistas? Es decir, voy a coordinar los semáforos, pero no para velocidades de 40 o 50 kilómetros por hora. Las tengo que coordinar a la velocidad de la bicicleta, o sea, 15 o a 20 kilómetros por hora. Por lo tanto, los autos no tendrán ola verde, tendrán ola roja. Y los que siempre se moverán sin detenerse son las bicicletas. Ese es un cambio de filosofía, es un cambio de mentalidad que hay que mirar y analizar. ¿Estaremos dispuestos a cerrar los centros de las ciudades y dárselo a las personas, como es el caso de Copenhague? Esto es algo que ha sido muy estudiado en Europa y hay documentos conocidos como Traffic Evaporation, publicados por la Unión Europea, en donde muestran que hacer este tipo de cierres mejora muchos parámetros y además evapora el tráfico. ¿Qué significa evaporar el tráfico? Reducir la cantidad de vehículos que llegarán. ¿Por qué? Porque las personas dejan su auto en su casa o buscan rutas alternas sin tener que pasar por allí. La gente se acomoda a lo que le dan. Si le ofrecen más, la gente lo usará. Uno de los temas importantes también del espacio público es la no urbanalización. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces los arquitectos, los ingenieros, los urbanistas copian cosas de un lugar y lo colocan en otro. Y no se ponen a pensar en sus costumbres, en su cultura, en su forma de pensar, en su ideología. Este es un ejemplo de Copenhague, donde hay un parque que fue construido con mentalidad occidental, así como nosotros concebimos la idea de un parque. Y ese parque era destruido siempre después de los 2 meses. La gente los destruía, los ensuciaba, gente de mal vivir llegaba.
y las autoridades pensaron en colocar cámaras de vigilancia, imponer sanciones y castigar a los infractores. Pero luego alguien dijo, ¿para quién construimos este espacio? Para la gente que vive en los alrededores. ¿Y de dónde es esta gente? Son descendientes de árabes. Entonces hay que incluirlos en el proyecto. Los incluyeron y las personas les dijeron cómo querían el espacio público, de acuerdo a sus costumbres, a su religión y su forma de pensar. Hoy en día, ellos lo cuidan, lo usan y lo conservan. Y han hecho que personas de mal vivir dejen esa área o ese área que es de ellos. El sentido de pertenencia aparece. Y es algo que también me ha hecho pensar en lo que ocurre en Lima. ¿Por qué en Lima la gente no cuida el espacio público? ¿Por qué lo ensucia? ¿Por qué tiran las cosas al suelo? Porque venimos de tantas regiones del país en donde tenemos diferentes costumbres, diferentes ideas, y todos llegamos a un lugar en donde el espacio tiene ciertas características y posiblemente no tenemos el sentido de pertenencia. Entonces, eso es un factor importante que lamentablemente los ingenieros, arquitectos y urbanistas, como desarrolladores de los conceptos actuales, no hemos considerado. Por lo tanto, la ingeniería de tráfico va a ser reemplazada ya por la ingeniería de la movilidad. Es decir, una ingeniería que piense no solo en los automóviles, sino principalmente en los peatones, en los ciclistas, en los discapacitados, es decir, en todos los usuarios. Y un ingeniero de movilidad tendrá que tener los conocimientos actuales, pero además, como mencioné antes, deberá tener conocimientos de estas disciplinas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nosotros somos malos ingenieros? No. Lo que quiere decir es que el ingeniero está al servicio del concepto o filosofía actual de ciudad. Muchos cumplieron el rol que les tocó y lo hicieron de muy buena manera. El desafío es ahora prepararse para cumplir con los requerimientos de la actualidad. Por lo tanto, hay algunos puntos relevantes en la formación del nuevo ingeniero que creo nuestras universidades deberían de tener. Debe haber muy buenas condiciones o conocimientos de ingeniería. Debemos seguir siendo buenos en la parte numérica, en la parte de los cálculos, de las operaciones. Pero además hay que incluir las ciencias humanas. Y un factor importante que es reconocido por la UNESCO para el año 2030, que es la innovación, soportado por dos elementos fundamentales, como es la capacidad o la facilidad para poder cambiar nuestros paradigmas y además tener la capacidad del pensamiento divergente. Y el pensamiento divergente no tiene que ver con el conocimiento de la gente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Cuando a un niño de 4 años o a un salón de niños de 4 años le preguntan ¿qué haces con un clip? Cada niño tiene una respuesta distinta y ninguno dice que sirve para sujetar hojas. Si a ese mismo grupo le hacen la misma pregunta a los 12, a los 13 años, ya la gente que tiene ese tipo de respuesta disminuye, hasta que la mayoría de adultos ya no tiene la capacidad de un inicio, sino que dicen, este micrófono sirve para hablar, pero ya no cree que sirve para otra cosa. Entonces las empresas en el año 2030 ya no van a ver quién tiene maestría, quién tiene doctorado o postdoctorado. Lo que van a evaluar, de acuerdo a la UNESCO, es quién tiene la capacidad del pensamiento divergente. Y es allí donde nuestras escuelas tienen que poner bastante empeño y trabajo para cambiar o estar de acuerdo a los requerimientos futuros. Sobre la evaluación de los diseños, necesitamos nuevas herramientas. No podemos seguir usando las ecuaciones tradicionales de tráfico y de transporte, porque ahora tenemos otros usuarios. Tenemos, por ejemplo, un tren en la ciudad o un tranvía que interactúa con personas, que interactúa con automóviles, que interactúa con ciclistas. Por lo tanto, necesitamos
adaptarnos. También tenemos nuevos integrantes, porque no podemos pensar solamente en el ciudadano adulto y con todas las condiciones, sino que tenemos que enfocarnos en las personas mayores, en los adultos mayores, en las personas con discapacidad. Quizás nosotros no tenemos el mismo problema que en Europa, pero en Europa una gran cantidad de gente, una gran proporción será de adultos mayores. Pero tenemos que ir pensando en esto. Y como herramientas nuevas, como herramientas que se pueden adaptar a los nuevos requerimientos, está la microsimulación de tráfico. La microsimulación, y ya se está trabajando en modelos de nanosimulación, o sea, modelos aún más detallados que permitan incorporar todos los factores que les he mencionado. Los diseños tienen que cambiar. En la parte de arriba hay un diseño típico donde ni siquiera se ven los carriles, no están delimitados, las rampas están dirigidas en sentidos que no corresponden, hay estacionamientos a ambos lados, y los rediseños deben hacerse pensando en incorporar espacio para todos los usuarios, transporte público, ciclistas, e inclusive usar a los estacionamientos como protección de los ciclistas. Y finalmente, quiero decirles que la ciudad es de todos, y algún día, todos llegaremos a ser como estos señores, adultos mayores, o podremos ser en algún momento discapacitados, con algún problema físico o mental. ¿Estamos condenados o nos gustaría estar condenados a quedarnos en la casa? ¿O nos gustaría tener la posibilidad de salir solos? ¿Saben qué dice el Reglamento Nacional de Tránsito sobre los ancianos y personas con discapacidad? Que no pueden salir solos, sino que solamente pueden salir con un adulto que tenga capacidad física. Eso no puede seguir. Tenemos que cambiar y tenemos que prepararnos para estos cambios. Todo lo que hemos venido haciendo muy bien con nuestras escuelas de ingeniería y específicamente la ingeniería civil, tiene que prepararse para los nuevos requerimientos. Es una tarea que le corresponde a las generaciones que vienen. Muchas gracias. Buenas noches. La presentación del día de hoy, en relación al tema de los ferrocarriles, amarra muy bien con la última presentación del ingeniero Cabrera, porque vamos a hablar alrededor de dos ideas principales. La primera es la innovación en relación a los paradigmas que tenemos hasta el día de hoy en nuestro pensamiento, de cómo hemos venido haciendo las cosas en términos de infraestructura en el país. Y el segundo tema es el aspecto social, que es fundamental hoy día para un país geográficamente dividido como el Perú. Vamos a ver de a dónde sale lo que vamos a presentarles, que es básicamente el tratamiento del medio de transporte terrestre más eficiente que hoy día existe. Y cuando digo que es el medio de transporte más eficiente que hoy día existe, pido que por favor lo traten como una verdad, como un axioma, como la base sobre la cual vamos a descansar todas las aseveraciones del día de hoy, las cuales van a ser demostradas. Es tan contrastable como decir que la presentación tiene colores rojos, blanco y amarillo. Entonces, en ese sentido, quiero que con esa convicción vayan siguiendo los pasos de las siguientes diapositivas. ¿Para qué sirven los ferrocarriles? Los ferrocarriles tienen con nosotros una larga historia. De hecho, el Perú fue el primer país en Sudamérica en tener ferrocarriles con la construcción del ferrocarril a Chorrillos. Los ferrocarriles han avanzado junto con nosotros a lo largo de la historia, llegando hasta comienzos del siglo pasado, en donde se consiguió la mayor cantidad de kilometraje de ferrocarriles en construcción. A partir de los años 20, 30 y 40 viene el declive y el desarrollo de las carreteras. El desarrollo que decidió, por el cual optó el Perú en ese momento, que fue seguir por el camino carretero, no nos ha sacado de su desarrollo y por el contrario ha condenado al país a una incompetitividad y a unos sacrificios sociales de los cuales hoy día todos somos víctimas y que los vamos a ver en detalle a continuación.
Para lo cual, como innovación, se presenta el ferrocarril como una solución efectiva para los próximos años en el tema de inversiones de infraestructura en el Perú. Después del transporte fluvial, dentro de lo que es transporte terrestre, el ferrocarril es el transporte más eficiente, palabras del Banco Mundial en una de sus presentaciones. Lo que hay que tomar en cuenta es que es el único medio eficiente para podernos transportar por la tierra. Eso quiere decir que cualquier otra opción por la cual optemos va a ser siempre una segunda mejor alternativa frente a la alternativa ideal, y que hoy día es accesible, y vamos a ver que no solamente es accesible, sino hasta más económica. Cuando hablamos de términos económicos, tenemos que entender que el ferrocarril moderno es un ferrocarril que va bien cargado tanto de pasajeros como de carga. Eso quiere decir que cualquier limitante que nosotros le impongamos a las cargas axiales, cualquier limitante que nosotros le pongamos a la velocidad de traslado de los pasajeros, va a ser en detrimento de estas ventajas económicas. No es que el transporte ferroviario per se no sea económico. Quiere decir que nosotros le estamos imponiendo a partir de castigos, a partir de ineficiencias, a partir de desconocimiento, o a partir de sesgos, algunas características que son detrimentales para el desarrollo completo de esta tecnología, mostrando los beneficios que debería demostrar. El ferrocarril es un transporte masivo, rápido, económico y además seguro. Vamos a ver estas 4 características a continuación. En Estados Unidos, por ejemplo, los transportes de carga en el mercado norteamericano, el número es monstruoso, o sea, es realmente inconmensurable. Estamos hablando de 4.638 mil millones de toneladas mía, bueno, hablan de toneladas mía en términos de unidad de transporte para la carga en Estados Unidos, y el ferrocarril toma el 40% de ese mercado, dividiéndose los camiones casi al 30%, los ductos, como tipo el mineroducto, por ejemplo, los mineroductos, y los transportes de agua en esa proporción. Esta es una publicación del Buró de Estadísticas de Transporte en Estados Unidos, del 2009. El ferrocarril, con la misma convicción que les dije al comienzo, que es el medio más eficiente, es la mejor opción, es aquella que nos conviene optar en primera instancia, tiene características intrínsecas, las cuales en un solo carril tiene más de 10 veces la capacidad de carga de una carretera. Eso quiere decir que ustedes construyen una carretera con su carril de ida y de venida, le ponen un ferrocarril al costado y tiene 10 veces más capacidad de carga que la carretera del costado. Esto hoy día se ve de manera muy clara en el ferrocarril central. Aquellos que trabajan o transitan por la zona central del país pueden ver la ocupación que tiene la carretera central, moviendo la cantidad de carga y pasajeros que mueve hoy día, y pueden ver la ocupación que tiene el ferrocarril central, moviendo la cantidad de carga que tiene hoy día. Estamos hablando de un orden del 50% de carga que se mueve en carretera, hoy día la mueve el ferrocarril central, y es muy muy raro que ustedes puedan ver un tren en circulación. Eso demuestra la capacidad ociosa que tiene hoy día esa infraestructura frente a una carretera que ya está colapsada, que es la carretera central. Es un sistema de transporte rápido y seguro. Y acá me quiero detener un momento y vamos a verlo en una próxima diapositiva en términos de imágenes. La gran ventaja que tiene el ferrocarril es que es un sistema autoguiado. Eso quiere decir que ustedes le van a quitar una variable a todas las variaciones que puedan alterar el tránsito de un vehículo autoguiado. Un vehículo autoguiado, en este caso, es el ferrocarril, y un vehículo que está guiado a la discreción del chofer puede ser un camión, puede ser un bus. Al quitarles ustedes esta variación, como lo mencionaba el ingeniero Cabrera, ustedes pueden tener, por ejemplo, un tranvía dentro de una zona de peatones, moviéndose con mucha seguridad. Usted le está quitando toda la discrecionalidad al tipo que se va a meter a la izquierda o a la derecha y que eventualmente pueda atropellar a la gente que tiene al lado. Eso como primera ventaja. Y como segunda ventaja, es un sistema ordenado. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen un comienzo y un fin, tienen una estación de origen, tienen una estación de destino. Y eso intrínsecamente le quita también esta cuestión de tener que parar en cada esquina, cada 50 metros, a la mitad de la cuadra, o a donde a usted le provoque para poderse detener. Entonces, esto necesariamente actúa de manera disciplinadora alrededor de su entorno.
tanto, repito, para el tema de pasajeros, que lo hemos visto en un ejemplo muy claro en una de las diapositivas del ingeniero Cabrera, como para la parte de carga, que lo vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. El tema de que sea un medio masivo, creo que no está de más recalcar que un vagón de carga hoy día puede llevarles a ustedes 100 toneladas, mientras un camión está máximo, bueno, voy a dejar de lado los camiones de peso peruano que tienen otro tratamiento, y los que están metidos en pavimentos y carreteras deben saber muy bien a lo que me refiero, pero digamos, en términos internacionales, estamos hablando de 30 toneladas. Con la diferencia que con un solo camión, usted puede llevar solamente esas 30 toneladas, mientras que en un tren usted puede llevar 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 toneladas, dependiendo de la composición que tenga en relación al número de locomotoras y evidentemente algunas otras variables como la pendiente gobernadora, etc, etc. Pero en términos nominales, la diferencia está en ese orden de magnitud, de varios miles contra 3 o 4 decenas de toneladas. En términos económicos vamos a ver el detalle más adelante, pero es por sí mismo muy económico por una cuestión muy elemental de la física. Todos se acuerdan de la famosa fuerza de rozamiento, mu por la normal. Esa fórmula clásica y básica de física elemental se aplica exactamente de la misma manera a los ferrocarriles, a donde ustedes tienen una gran normal, que es el peso axial de los ferrocarriles, el cual es nominalmente alto, con un coeficiente de fricción relativamente bajo cuando uno lo compara con aquellos que tienen la superficie del neumático con la carretera, lo cual hace que las demandas energéticas sean reducidas, pero obtiene una gran fuerza de rozamiento, lo cual en última instancia se convierte en esfuerzo tractivo, lo cual a su vez de manera económica le permiten el traslado de personas y bienes de manera muy eficiente, ¿no? Por lo mismo, los temas de mantenimiento son significativamente menores, tienen un impacto tremendamente menor en el medio ambiente. Estábamos hablando de la forma en la cual hoy día los ingenieros nos involucramos con las nuevas tendencias y la sensibilidad social y el medio ambiente y todas aquellas características que hoy día buscamos en los profesionales, pues el desarrollo de los proyectos ferroviarios va naturalmente de la mano con estas tendencias, al tener un impacto menor en el uso de combustible, tienen menores interferencias con el medio ambiente. Ustedes pueden desarrollar una línea férrea en 4,50 metros contra todos los desarrollos que necesitan para una carretera o una pista. Y en sí, los insumos que rodean a la industria también son en cantidades menores en términos de aceite, zapatas para el tema de los frenados, etc, etc. Y es además sostenible. ¿A qué nos referimos con sostenible? Que es una matriz en la cual uno puede desarrollar y escalar en el tiempo. A diferencia de las carreteras que hoy día en el Perú han demostrado el rotundo fracaso cuando, y esta es la parte en la cual me tengo que detener, cuando ocupan su lugar equivocado en las cadenas de distribución. No estoy diciendo que las carreteras sean malas ni que hay que destruirlas, sino que hay que ubicar a cada uno en su lugar en el espacio. En términos de la construcción de los ferrocarriles, ahí vemos de saque la diferencia que hay en las secciones transversales, ¿no? Hoy día en el ferrocarril central hay secciones de 4,5 metros que se acomodan perfectamente en media ladera. Ustedes, al intervenir con una sección tan pequeña, en una geografía tan complicada, con una geología tan complicada como la de los Andes, lo que están haciendo también es reducir la cantidad de movimientos de tierra en la parte de los taludes verticales, los cuales se inestabilizan de manera significativa mientras más se penetra en la montaña. Creo que eso entre ingenieros lo podemos entender muy bien. Un ejemplo clarísimo de esto que se ha logrado es en la entrada de Izcuchaca, cuando uno va de Huancayo hacia Huancavelica. La entrada de Izcuchaca es literalmente una pared vertical que debe tener por lo menos de alrededor de 30 metros, calculo, de alto, la cual está completamente inestabilizada por esta penetración de la carretera que ha logrado hacer que esta cuestión, cada vez que caiga lluvias, se le venga encima. Por otro lado, uno ve el trazo del ferrocarril de Huancayo a Huancavelica, que va por la otra margen del río Mantaro, y entra sin fastidiar, sin darse cuenta y sin que nadie lo note, ¿no? Entonces, las intervenciones en una geografía tan complicada como los Andes también complican el tema del mantenimiento y la operatividad y la sostenibilidad y el costo, evidentemente, de la construcción de los ferrocarriles versus las carreteras, ¿no? Algunas estadísticas, bueno, el costo de kilómetro de terraplén, y creo que eso es evidente porque es más barato. La superestructura es significativamente más barata, es 2/3 de aquella del promedio nacional de lo que cuesta tener una vía asfaltada.
La duración, evidentemente en función de las cargas a las que uno la someta, puede ser hasta de 100 años. Hoy día en el ferrocarril central hay secciones de la vía que estamos renovando, que nos estamos encontrando que tienen no 100 años, pero sí 70, 80, 90 años que podrían durar 10 o 15 años más tranquilamente. No estoy hablando del tipo, básicamente del riel, ¿no? Evidentemente los durmientes se van renovando a lo largo de ese tiempo. Pero la capacidad anual, por ejemplo, para el caso del ferrocarril central, estamos alrededor de las 100 millones de toneladas métricas por año, ¿no? Mientras que la carretera con 7 millones ya colapsó. La carretera central podría sobrevivir alrededor de 5 millones más o menos, ¿no? Pero ya está en 7 y realmente está colapsada, ¿no? Las inversiones que hay que hacer ya en el tema de mantenimiento, en una vía asfaltada, alrededor de cada 7 años hay que renovar toda la carpeta asfáltica y todo el nivel superior, ¿no? El arrasante. Eso cuesta alrededor de $1 millón por año. En la vía férrea estamos hablando de intervenciones de cada 30, 40 años, pero con un costo marginal con fechas del día de hoy de $300.000. Y esas cifras son completamente auditables y contrastables. O sea, esto salen de sumas y restas muy simples. El tema de la seguridad, que ya lo había mencionado por el tema del orden y el sistema autoguiado, hablamos de una vía asfaltada que es nominalmente insegura versus una vía férrea que es segura. Los accidentes, en términos de tasas de accidentabilidad, en Europa, de acuerdo a la UIC, que es la Unión Internacional de Vías Férreas, de acuerdo a sus siglas en francés, están hablando de 43 veces más seguro que las carreteras. Esa cantidad o ese ratio de seguridad a niveles nacionales sería significativamente mayor si lo logramos medir en relación a los últimos accidentes que tenemos que salen en las noticias todo el tiempo, que cae un bus, mueren 40, mueren 60, mueren 30, mueren 10, ¿no? O sea, a lo que lamentablemente ya estamos acostumbrados y que ocupa secciones de periódico pequeñitas, ¿no? Entonces, una verdadera tragedia humana y colectiva y social que tiene el país hoy día, que se reduce a una pequeña esquina y que es en realidad evitable si tuviéramos una matriz de desarrollo nacional realmente consciente en relación no solamente a la parte económica, sino a la parte social y humana, que es fundamental. La rapidez de los ferrocarriles también está fuera de cuestión. Al tener un sistema ordenado, usted puede mantener velocidades constantes por mayor tiempo, con lo cual tienen asegurado no solamente el flujo rápido, sino puntual, ¿no? Los que han tenido oportunidad de estar en algunos lugares con redes ferroviarias de pasajeros, pueden ver los flujos y las horas a las que salen los trenes y que llegan, y que todas se cumplen dentro de los programas establecidos a velocidades grandes comparativas a las de la carretera. Uno de los aspectos que hablaba en relación a la parte económica viene por el tema de la resistencia, ¿no? En esta parte perdón, ese fue en esta parte, que es el único punto de contacto, que es más o menos del diámetro de una moneda de 5 céntimos, es lo único que hay entre contacto, entre la rueda de un vagón o una locomotora, que es esta acá, y el riel. Cuando hablaba del sistema autoguiado me refería a esta imagen de acá. Esto es lo que impide que las ruedas se salgan de su lugar y que vayan encaminadas por donde corresponde. Esto le llamamos la pestaña de la rueda y esta es la cabeza o el moño del riel. Este punto de contacto, al ser tan pequeño y comparado con, eso es evidentemente una llanta un poco desinflada, pero la idea es poder representar el contacto superficial, que es muchísimo más alto entre el neumático y la pista, es lo que hace que energéticamente esto sea más eficiente. Y la proporción de fuerza, digamos, del rozamiento entre uno y otro medio están acá. La eficiencia del combustible que ha desarrollado los ferrocarriles en Norteamérica, por ejemplo, han bajado en los últimos 34 años a casi la mitad. O sea, hoy día usted puede recorrer con la misma cantidad de combustible para transportarse en la misma distancia, la misma cantidad de carga en la misma distancia usando la mitad de combustible que hace 34 años. Mientras que los camiones en los últimos 44 años solamente han podido desarrollar alrededor del 10% de eficiencia. ¿Esto en qué se traduce? En una cantidad de BTU por tonelada mía significativamente menor en los ferrocarriles versus a
los camiones, ¿no? Y inclusive más reducidos que los mineroductos o acueductos que también entran a tallar en esta diapositiva. Esto acá sale de el Transportation Energy Data Book del National Transportation Statistics de Estados Unidos. Esta publicación es del 2009. El tema de mantenimientos, creo que es evidente que al tener uno una menor cantidad de recursos para poder distribuir personas o carga a lo largo de una distancia, evidentemente los ingredientes que hacen esto posible también disminuyen, ¿no? Entonces, a la hora que uno ve lo que demanda un camión y la cantidad de partes que hay en movimiento, rozamientos, aceites, filtros, etcétera, etcétera, componentes, a la hora que uno traduce todo eso en la eficiencia del ferrocarril, también se convierte en una gran ventaja, no solamente desde el punto de vista de costo, sino también desde el punto de vista medioambiental. Cuando les hablaba de estas cantidades, 45 toneladas para lo que es un camión, ¿no?, con 500 caballos de fuerza, versus 4.400 caballos de fuerza que puede llegar hasta 5.000 toneladas. Como ven, con una proporción del 10:1, esto se convierte 100:1. Los impactos ambientales también son importantes tomarlos en cuenta. Estas estadísticas de la mano derecha vienen de la UIC, que era esta asociación de ferrocarriles con sede en Francia, y que toma los efectos con el medio europeo, con lo cual, nuevamente, al esto traerlo a la realidad nacional, estas diferencias son aún más grandes, evidentemente en favor de la alternativa más eficiente. Entonces, lo que son las emisiones de gases, a la hora de que uno compara los diferentes sistemas de propulsión del ferrocarril, de diésel, gas o el sistema eléctrico, en relación a la vía asfaltada, vienen a ser impresionantes, ¿no? Pasamos de 15 veces en la versión, digamos, simple, con el diésel, al uso del gas y al uso eléctrico, ¿no? Evidentemente depende de la fuente de energía eléctrica, pero en un país como el nuestro, donde tenemos todo para hacerse en términos hidroeléctricos, entonces esta cuestión de que no es contaminante puede ser una realidad, ¿no? Pues uno utilizaría pues la generación a partir de las caídas de agua para poder generar la corriente que necesitaría cualquier sistema eléctrico. El asfalto evidentemente no es biodegradable, los durmientes de madera sí lo son. Y los impactos ambientales, bueno, ya hemos hablado al respecto en relación a las intervenciones, en relación a lo que consumen, dando las ventajas que muestran en los ferrocarriles, ¿no? ¿Qué actividades afectan al ferrocarril, o mejor dicho, demandan del ferrocarril como servicio? Todo lo que sea transportes masivos, tanto de carga como de pasajeros. La carga ligera también es susceptible a la carga de ferrocarriles. Por ejemplo, el tema de contenedores con alimentos, los grandes contenedores, o mejor dicho, la gran fila de camiones con contenedores que hoy día ingresan al Callao. Aquellos que han tenido la oportunidad de pasar por esa zona pueden verlo, las colas son kilométricas, pueden ser resueltas de manera muy rápida a través de una solución ferroviaria con ingreso al puerto. Hoy día, lamentablemente, el ingreso al puerto, lejos de haber sido estimulado, ha sido sacado de cualquier proyecto. Y el único acceso que queda en el Muelle Norte para APM Terminals ha sido eliminado el año pasado. Con lo cual hoy día el Perú ha perdido competitividad, o mejor dicho, ha perdido la posibilidad de ser competitivo ingresando al Callao. Los efectos que tiene el desarrollo de una política ferroviaria coherente: costos de transporte de pasajeros, costos de exportación e importación. Hoy día hablamos de que el Perú tiene que ser una potencia competitiva, queremos, ¿no?, destacar frente a nuestros vecinos, hablamos de los crecimientos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está intrínsecamente vinculado al desarrollo de las eficiencias logísticas. Y hoy por hoy el Perú deja de ser competitivo porque le falta una cadena logística competitiva, porque tenemos costos de transporte altos, porque no tenemos una solución eficiente, ¿no? En este caso, al dejar de lado los ferrocarriles, hemos de alguna manera hipotecado el futuro de los desarrollos industriales, manufactureros, a una opción de distribución que es intrínsecamente ineficiente y cara por todas las cosas que hemos venido viendo hasta ahora. El tema del descongestionamiento de la carretera también es uno de los efectos que sale directamente de activar el ferrocarril. Los pesos que tiene el Estado, en realidad a través del Estado, en última instancia los contribuyentes, también es un tema que pesa en contra del desarrollo de estas actividades. ¿Por qué? Simplemente porque alguien tiene que pagar todas estas ineficiencias. O la hace el
el consumidor final o las hace el Estado, y vamos a ver después cómo es que funciona esta cuestión en los subsidios que tenemos hoy día con la matriz que hemos decidido seguir. ¿Ya? ¿Hasta cuánto podrían bajar los fletes? 50%, eso sin lugar a dudas. O sea, los temas energéticos son directos en la parte de la operación. La parte que es sensible son las inversiones, pero de la misma manera que hoy día el Estado invierte en carreteras, debe hacerlo en ferrocarriles. Y evidentemente, mientras mayor cantidad de consumo haya, mientras mayores sean los tonelajes, mientras mayor sea la cantidad de pasajeros, pues estos costos van a disminuir, ¿no? Algunos ejemplos del Perú y el mundo, bueno, esto es el sistema de Norteamérica, donde coexiste perfectamente lo que es un sistema de pasajeros a superficie. Estos son coches pasajeros de 2 niveles, con un ferrocarril de cargas que tienen al costado. Un ferrocarril pasando por una topografía muy complicada en Norteamérica, también de 2 niveles de pasajeros, que perfectamente podría ser reflejo de los Andes peruanos. Estos son los Andes peruanos, en el ferrocarril central. Ejemplos en la industria norteamericana, donde se ve no una vía férrea, sino 2, 3 y hasta 4. ¿No? Eso les da una idea de los tráficos que pueden fluir por este corredor, ¿no? Si estamos hablando de 100 millones de toneladas anuales por cada una de ellas, en esta vía pueden haber tranquilamente 200 millones de toneladas. Otro ejemplo de lo que son contenedores. Hablamos de la agroexportación, de todo lo que queremos hacer en el país. Este medio de transporte es ideal y muy económico para todo esto. ¿Cómo podemos integrar el transporte carretero al ferrocarril? Es otra forma de poderlo hacer. A través de puertos secos. Y bueno, acá está nuevamente el ferrocarril central, cómo es que vamos, y acá, bueno, un lamentable accidente en la carretera, ¿no? Nuevamente, posiblemente a partir de que alguien se quedó dormido, un sistema que no es autoguiado, etcétera, etcétera, ¿cómo puede terminar acá, no? Nuevamente, este es el ferrocarril central. Y algunos ejemplos de la industria manufacturera en Estados Unidos, cómo es que mueven sus vehículos, los vehículos fabricados a través de los ferrocarriles. Bueno, por eso hoy día el carro americano también es relativamente barato acá. Un ejemplo de un ferrocarril trabajando con 3 locomotoras, donde la capacidad de carga pues, es significativamente mayor, de acuerdo a lo que habíamos visto. Y acá hay fuselajes de aviones que también se transportan por ferrocarriles en Norteamérica. Un texto de Harvard, a donde le dicen que cualquier país hoy día puede sacrificar sus ferrocarriles. Sin embargo, el análisis termina diciendo que lo que están sacrificando es la sostenibilidad y que sean prohibitivos, en última instancia, los desarrollos de esta infraestructura. Nosotros hemos empezado al revés. Hemos empezado por lo que no quieren llegar a demostrar y lo estamos tomando en cuenta. Entonces, hoy día las infraestructuras en el Perú hacen de carácter prohibitivo muchas de las cosas que queremos hacer, y simplemente porque no tenemos una matriz de mediano o largo plazo bien estructurada, terminamos con costos o sobrecostos en relación a lo que hacemos o transportamos. Vale decir lo mismo, ¿no? Si cualquier país del primer mundo tuviera hoy sus ferrocarriles, no sería económicamente viable. Probablemente todo lo que consumiríamos acá, que viene de afuera, sería significativamente más caro. No, probablemente, definitivamente lo sería. Al final, los efectos de haber prescindido de la industria ferroviaria nos han llevado a que perdamos todos. En última instancia, después de haber perdido las industrias, después de haber perdido la población, después de haber perdido el Estado, pierde el país. Hoy día tenemos un país que está trabado por sus propias limitaciones de infraestructura. Hablamos de otras variables, evidentemente el día de hoy se pueden hablar de las políticas de gobierno, etcétera, etcétera. Pero en términos específicos de lo que es la infraestructura el día de hoy, es una gran causante de las limitaciones que tenemos hoy día como desarrollo. Pueden hablar con cualquier agricultor, por ejemplo, que hoy día está desarrollando hojas de coca porque no tiene cómo sacar sus cultivos a un mercado interesante. O como en la sierra, tienen que sacrificar los precios de los tubérculos o aquellas cosas que se compran acá en Lima, porque gran parte de ese margen se lo lleva el transportista que hace parte de la transacción posible. A nivel de la población, hablamos de accidentes, hablamos de muertes, hablamos de tiempos,
hablamos de la cantidad de horas sombras que se pierden en el país por estas limitaciones, y en última instancia el Estado, a partir de mantener esta política de inversiones equivocadas, destina recursos que podrían ser destinados a otras infraestructuras como unas alternativas, pero también a educación, a lo que es salud o a seguridad, que hoy está de moda, los meten a asfaltar y reparchar carreteras todos los años. Básicamente, el Estado beneficia a la carretera y a los camiones, no beneficia a los usuarios, no beneficia a los consumidores, no beneficia a los productores. Es simplemente un segmento mercantilista que se queda beneficiado con este sistema, ¿no? El populismo, a partir del desarrollo de una infraestructura de menor capacidad, nos ofrecen siempre lo segundo mejor. No estamos pensando en lo que es óptimo para el país, no estamos pensando en términos de lo más conveniente. No, estamos hablando de lo que es más fácil, de lo que es más cómodo, de lo que es más conveniente para un grupo de personas que se benefician del status quo. Y evidentemente en esta situación es imposible poder competir contra el Estado, ¿no? Acá nos vamos a detener un momento para poder mostrar cómo es que los costos operativos vienen siendo distorsionados a partir de una política de Estado que en última instancia es perversa contra la propia población. Los costos operativos de un camión son significativamente mayores a los de un tren. Eso lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Existe en la parte operativa una línea de subsidio que hoy día la pagamos todos los que estamos acá reunidos. Esta se da a través de la devolución del impuesto selectivo al consumo para los transportes carreteros, de la cual el ferrocarril está excluido, ¿eh? O sea, como transporte terrestre ha sido dejado de lado. Y los costos de infraestructura los cubre el Estado, tampoco los cubre ni el productor, ni el generador de la carga, y no los cubre tampoco el transportista, ¿no? Los cubre el Estado, que al final voltea y nos lo cobra a nosotros, ¿no? Cuando hablamos del Estado, piensen en su billetera. El tren, por otro lado, hoy en el Perú, opera con sus propios costos operativos y genera su propio presupuesto de infraestructura, y además le genera retribuciones al Estado. Hoy día las concesiones de los ferrocarriles le generan un aporte de dinero al Estado que va en beneficio del presupuesto de la República, ¿no? Entonces, evidentemente, toda esta estructura montada a partir de la línea roja para abajo, evidentemente va en detrimento de cualquier desarrollo de iniciativa ferroviaria que pueda haber. Esta matriz explica muy bien las ventajas de lo que está y no está exonerado el transporte en ferrocarriles versus lo que es un bus o un camión. Pueden leerla, no voy a narrarles lo que ya está escrito, pero donde sí quiero resaltar es el tema de lo que es el SNIP. Hoy día, si ustedes van al SNIP con un proyecto y le dicen, señores, voy a presentarles un ferrocarril, y la carga va a salir de estos generadores de carga, le van a decir, señor, este proyecto no vuela por el simple motivo de que hoy día esa carga está tomada por la carretera. Pero señor, usted no entiende, el ferrocarril es más eficiente, es más barato, es más ventajoso, ¿no? Hemos visto todas las diapositivas, por lo cual es mejor venir por este lado. No, pero usted no puede modelar de esa manera. Usted tiene que dejar que la gente, ¿no? Acá en el Perú somos lelos, somos bobos, y vamos a dejar que la gente vaya por el medio más inseguro, más ineficiente y más castigado. Entonces busque usted por dónde genera la carga, ¿no? Entonces cree la del cielo, descubra una mina o haga algo para que justifique el proyecto. Entonces, hoy día las modelaciones, inclusive para cualquier iniciativa que haya, vienen ya nacidas muertas prácticamente. Los peajes de lo que es a Lima, Huancayo, para un bus o un camión en dólares, versus lo que paga el ferrocarril hoy día, este es del ferrocarril central, y a esto me refería en la diapositiva anterior, cuando hay costos que acá son subsidiados, que son evidentemente por los márgenes tan pequeños que pagan la carretera, versus lo que nosotros le aportamos al Estado. El tema de los camiones, hablamos del camión de peso peruano, y acá se los voy a presentar como vienen. Son muy lentos, muy pesados, no giran. Hablábamos de los radios de giro de curvatura, el ingeniero Cabrera mencionaba de cómo estaban diseñados estos para el tema urbano. Van a ver lo que está sucediendo hoy día en las carreteras del país y en lo que se traduce. Hablamos de la contaminación, accidentes, precios y el descontrol en el que estamos ahora, se traducen en esto, ¿no? Este es un ejemplo clásico de un accidente
en la carretera central, donde los tienen todos los días, a donde simplemente el radio de curvatura para este camión no alcanzó y terminó pasando por encima del vehículo que pasaba. Acá murieron 4 de 5 personas. Yo estaba al costado. O sea, ese día se resulta que yo estaba pasando al costado. O sea, tranquilamente pudo haber sido yo que terminó ahí abajo. Entonces, el camión de peso peruano es el camión que pesa 53 toneladas con 6 ejes y tiene 23 metros de largo, ¿no? Cualquier país del primer mundo, la capacidad de carga está limitada a 40 toneladas, 5 ejes. Usted vaya por cualquier carretera norteamericana, europea, son 5 los ejes, y las longitudes también están limitadas, ¿no? Ahora, se diseñan para una capacidad, se autorizan para que vayan por otra y se permiten que vaya por otra, ¿no? O sea, digamos, formalmente, digamos, este es el peso peruano, ¿no? Pero el peso peruano en realidad está más cercano a las 60 toneladas. Hay muchas estaciones de pesaje que hoy día están desactivadas, por las cuales circulan vagones con camiones con estos pesos, ¿no? Entonces, acá ven el ejemplo clarísimo, una curva donde tienen un camión que simplemente no entra, ¿no? El radio de curvatura no se lo permite. Si usted viene por acá, va a terminar como el de la foto, ¿no? Entonces, esta es parte de la realidad nacional. Además, generan tráfico por la lentitud a la que van. Evidentemente, cuando usted está cargando 60 toneladas, se va a 7%, pasa a los 3.000 metros, empieza a tener todos los temas de combustión, etcétera, etcétera. Bueno, se traduce en lentitud, que a su vez nos traen accidentes, la destrucción del patrimonio nacional, que creo que es evidente, los temas de contaminación, y bueno, a la hora de que estamos hablando del descontrol por el cual está pasando la carretera, pasa porque, bueno, justamente pues los centros de pesajes también están desatendidos, ¿no? En otras palabras, hoy día tenemos una matriz que no es sostenible. Cuando hablábamos de que hacen la simulación en los países desarrollados, ¿qué es lo que pasaría si optaran por sistemas de carretera y sacrificaran los ferrocarriles? Bueno, acá ya lo estamos viviendo. Y al final es la industria, son los pasajeros, son los contribuyentes los que terminan pagando la factura, ¿no? ¿Cuál es la solución? Es muy simple, eliminar los subsidios a los camiones, o sea, esa línea roja que aparecía en la otra diapositiva, que no exista, y que el Estado sea el primer inversor, el primer promotor, el primer desarrollador de una política ferroviaria, de construcciones de infraestructuras que sean realmente en beneficio del país. Y repito, sin dejar de lado las carreteras, pero otorgarle a cada uno en los sistemas de transporte el rol y la parte que le toca a cada uno. Es imposible pensar que con un ferrocarril usted va a llegar a la puerta de cada supermercado para entregarle pues 100 kilos de jamón, 300 kilos de queso, etc., ¿no? Entonces, hay cuestiones en las cuales evidentemente hay la dimensión y la misma naturaleza del servicio van a requerir el transporte carretero de alguna manera, pero no lo es todo, ¿no? De la misma manera que no lo es todo el ferrocarril. Ya habiéndoles mostrado el contexto en el que nos movemos hoy día en el Perú, hablamos de la conectividad regional. El Perú es un país geográficamente dividido, o sea, tenemos una barrera natural que son los Andes, que separan 3 regiones, costa, sierra y selva, en la cual tenemos gente diseminada a lo largo de cualquiera de las 3. Con un grave problema, el Perú demográficamente ha cambiado en los últimos 70 años. En 1940 teníamos alrededor de 1/3 de la población que vivía en la costa y teníamos alrededor del 60% que estaban en la sierra, ¿no? El restante estaba en la selva. Hoy día la división está completamente sesgada hacia la costa, está prácticamente invertida, y la sierra se ha quedado prácticamente despoblada, ¿no? La solución gubernamental de las carreteras, evidentemente hemos tenido el tema del terrorismo, hemos tenido los temas derivados de la reforma agraria, etcétera, etcétera, que ciertamente no han ayudado, pero en los últimos 20 años las políticas de Estado no nos han resuelto el problema. O sea, la construcción de carreteras, de miles de kilómetros, de renovaciones de carpeta asfáltica, no han resuelto el problema de la movilidad social en el país. ¿Y en qué se ha traducido eso? En una disminución de la calidad de vida. Hoy día no hay nadie que no se queje del tráfico de Lima, no hay nadie que no se queje del tránsito hacia el sur, no hay nadie que no se queje del tránsito hacia el norte o hacia el centro del país o a través de cualquier ciudad de los Andes, ¿no? Trate usted de viajar de Ayacucho hacia Huancavelica, trate de ir de Huancavelica hacia Huancayo, trate de ir de Huancayo hacia Cajamarca, trate de ir de Lima hacia Piura o de Lima a Ica, sin ir muy lejos, ¿no? Entonces, toda esta cuestión evidentemente tiene un impacto en la calidad de vida,
la falta de oportunidades de desarrollo, no solamente en el tema económico, pero también social. O sea, la integración social del país está ciertamente limitada por los sistemas de transporte con los que contamos hoy día. Los ferrocarriles se muestran como una solución masiva, rápida, segura y económica, ¿no? Eso creo que a estas alturas de la presentación ya está de más reiterar sobre estos aspectos, pero un caso muy específico del impacto que puede tener esta tecnología en Lima es cuando comparamos la línea 1, que ya está construida, contra lo que es el metropolitano, ¿no? La línea 1 ya alcanzó la demanda proyectada en el 2021 y funciona. O sea, uno puede entrar a la línea 1 y ve pues, que la gente se mete y sale, pero en cualquier ciudad del mundo desarrollado, hoy día pues, en la hora pico uno entra y sale pues, como puede de un metro. Evidentemente lo va a hacer entrando y saliendo vivo, pero bueno, es parte de lo que significa como implementación del sistema. Sin embargo, el sistema del metropolitano ya alcanza su capacidad máxima de oferta con 25.000 pasajeros hora y hoy día no puede ingresar más gente hacia ese servicio porque simplemente no le da la capacidad. O sea, usted trate de meter hoy día un bus en el metropolitano y ya no entra en la hora punta porque simplemente la capacidad está saturada. Y esa es justamente una de las desventajas que tienen estos sistemas contra los ferrocarriles. Mientras en la línea 1 todavía tenemos capacidad de insertar más unidades porque hay todavía diferencias de tiempo que lo permiten entre el primer tren y el segundo, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿por qué no hacemos lo mismo en el resto del país, ¿no? Es una pregunta que se cae con naturalidad. Y ya saben por qué también. ¿Okay? Entonces, el objetivo es unir las ciudades más pobladas del país. Nuevamente, los buses no se quedan sin chamba. O sea, los buses van a entrar a hacer lo que tienen que hacer, que es la distribución al minoreo, si quieren llamarlo de esa manera. Pero para lo que es la integración eficiente, segura, rápida y masiva, son los ferrocarriles lo que va a terminar sacando de este problema al país. El mapa ferroviario, como lo vemos en el ferrocarril central en el 2040, es con una integración que va hacia Brasil, que la vamos a ver en unas diapositivas posteriores, una integración hacia Iquitos, que hoy día no hay forma de llegar excepto por avión. Hoy, poder entrar de Cajamarca hacia Bayobar, pasar por Chuco y ya entrar a la parte de Ancash, integrando también Chiclayo y Cajamarca, ¿no? La zona central del país, Cerro de Pasco, y estamos hablando a nivel andino porque también hay otra integración longitudinal de la costa, pero veamos un poco el Perú de adentro. Cerro de Pasco, con lo que es Apucalpa, que este es un proyecto ferroviario de 1950, que ya está listo, con estudios, empezaron a hacer los 100 primeros kilómetros de este ferrocarril, en 1950 empezaron a construirse y fueron simplemente dejados de lado. La cantidad de flujo que generaría y las potencialidades que desarrollaría sería impresionante. Y bueno, y lo que existe hoy día, ¿no? Que es el Callao hasta La Oroya, Cerro de Pasco, Huancayo y hasta Huancavelica. Luego la continuación de Huancavelica hacia Ayacucho, Cusco, con lo que existe a Arequipa, a Mollendo, y San Juan de Marcona hasta Andahuaylas, que también es otro proyecto ferroviario que los vamos a revisar de manera muy rápida al final de la presentación. Esta es la continuación del de la costa, ¿no? Y acá tenemos el Tacna Arica, que es un ferrocarril que tenemos abandonado. Siempre nos quejamos de nuestra historia con la Guerra del Pacífico y todo lo que nos quitaron. Bueno, resulta que tenemos un ferrocarril y un puerto en Arica, al pie del morro, a donde murió Bolognesi, y lo tenemos abandonado. Listo para usarse, ¿eh? Con una inversión marginal y que hoy día le daría un flujo, y lo vamos a ver al final, de alrededor de 10.000 pasajeros por día entre Tacna y Arica, que van y vienen y cruzan la frontera todos los días. Algunas otras imágenes de lo que es un servicio de pasajeros. Esto tranquilamente podría ser la salida de La Oroya hacia Huancayo. Y algunas vistas de lo que sucede en otras partes del mundo, ¿no? La pregunta es, ¿no? Bueno, hemos hablado de la crítica. Bueno, antes de empezar de la crítica hablamos de los beneficios y lo maravilloso que era este mundo. Después hemos hablado de una crítica de todo lo malo que nos está pasando. Bueno, ¿qué hacemos, no? Bueno, hoy día el Perú felizmente cuenta con alternativas de proyectos que han sido desarrollados en muchos niveles, algunos hasta de ingeniería de detalle, otros están a nivel de prefactibilidad y bueno, y en el medio hay algunos mayores y otros menores desarrollos. Del que todo el mundo está hablando ahora, del ferrocarril transcontinental entre Perú y Brasil,
Inversión en el Perú calculada alrededor de 4.000 millones de dólares. Todo esto está con más o menos 30%, ¿eh? Pero digamos es el orden de magnitud del que se puede hablar. Como hemos visto, es un desarrollo, digamos, en términos de desarrollo de infraestructura por kilómetro relativamente barato. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Hoy día Brasil tiene una gran producción en este sector de acá, de Mato Grosso, que es básicamente soya. Y la soya se la llevan alrededor de 40, 60 millones de toneladas por año, se la llevan al Asia. Y hoy día Brasil también sufre el precio de sus propias ineficiencias al tener que sacarlas como pueden, llámese chatas o camiones de esta zona, interconectarlas con su red ferroviaria, que en algunos casos también es limitada, llegar a estos puertos en Sao Paulo para poder salir, dar la vuelta por arriba, pasar por Canal de Panamá y llegar a China, ¿no? China, bueno, los mercados asiáticos en general, ¿no? Entonces, la idea es poder integrar esta parte de Brasil hacia el Pacífico de manera directa a través de este ferrocarril del que ahora todo el mundo está hablando, ¿no? Esta presentación ya la habíamos tenido en Consejo de Ministros hace ya varios años y bueno, afortunadamente se está retomando el tema, pero también hay muchas resistencias en Brasil. De la misma manera que habíamos hablado del camión de peso peruano, ¿no? Y todas las restricciones que habían por temas culturales, intereses, etc. En Brasil, sobre todo en la parte portuaria, se repiten de la misma manera. O sea, ahí la principal resistencia va a ser en Brasil antes que la nuestra. La zona de influencia, bueno, de Pucallpa, pasa por Moyobamba y el cruce lo hace en la parte más baja de la cordillera de los Andes, que está alrededor de 1800 metros, que es el Abra de Porcuya, que es una barrera natural que viene deprimida justo en ese lugar, y si quieren pasar por cualquier otro lugar, están mirando por lo menos a 4000 metros. Bueno, se puede pensar en hacer un túnel también, pero de todas maneras, la idea es llegar a Bayoar, que es un puerto con una profundidad significativamente grande, por el tema de calado le permite tener barcos de mayor capacidad, con lo cual evidentemente los costos de transporte marítimo también se reducen, y utilizar esta depresión natural en los Andes para poder cruzarlo sin necesidad de subir a 3000 o 4000 metros, que es lo que sucedería en cualquier otra parte de la cordillera. El túnel trasandino, que es algo que estamos trabajando también hoy día para poder acortar las distancias entre Río Blanco a 3500 metros y salir por Arapa, ¿no? Que está más o menos a 4.200 metros, La Oroya está hacia este lado, y lo que se evita es subir hasta los 4.800 metros, que es la zona de Ticlio, ¿no? ¿El túnel Gratton? El túnel Gratton no, el túnel Gratton está cerca acá, que es o sea, esta zona está muy tuneleada, está por el túnel Gratton, está el Kingsmill también, y están todas las galerías de las compañías mineras que operan en el sector. O sea, digamos, geológicamente esta zona es bastante conocida, ¿no? Que es normalmente, para un túnel de ese tamaño, es normalmente un componente crítico es la parte geológica, ¿no? Pero afortunadamente esta geología está bastante trabajada. Este es el mapa geológico de la zona, por lo cual, a lo que me refería con lo anterior. Y viene con obras paralelas porque evidentemente el trazo del túnel trasandino no soluciona por sí mismo todas las restricciones que existen. Hay que trabajar los zigzags, que son los desarrollos que hay que hacer, los que han ido a Cusco, de Cusco a Machu Picchu, esta ida y vuelta que hace el tren para ganar altura, hay que suprimirla porque es completamente ineficiente. Eso se traduce en un túnel helicoidal al interior de la montaña, lo cual hoy día, con la tecnología de hoy día, es perfectamente realizable. Hay que tomar en cuenta que el ferrocarril se hizo a finales de 1800 con las limitaciones que habían en esa época. Hay que pensar en la renovación de la enreladura de La Oroya a Huancayo. De La Oroya al Callao para el 2016 ya debería estar todo completamente renovado. Estamos trabajando en una renovación de alrededor de 200 kilómetros, de los cuales ya tenemos 100 o 120 completamente renovados en riel de 115 libras, etc. Hay que trabajar en el cerco de las zonas urbanas, porque de nada ganamos teniendo una infraestructura espectacular y los vagones pues, preciosos y todo funcionando con un sistema de última tecnología en términos de comunicaciones y señalización. Cuando llega usted se le cruza un niño, se le cruza una combi, una mototaxi, etc. Entonces hay que trabajar en el tema de segregación en las zonas urbanas, ¿no? Y los temas de tranqueras también, ¿no? que acompañan a lo anterior. El ferrocarril Pasco-Pucallpa, que era de lo que les hablaba hace unos momentos, este ferrocarril ya existe los planos. Estos planos salen del propio proyecto que existe desde 1950. Con un perfil muy gentil. Están hablando ustedes de una pendiente de 1.3% hasta alrededor del 0.5%. O sea, es un trazo que desde el punto de vista de ferroviario, para una infraestructura en la cordillera de los Andes hacia la selva, es absolutamente ventajosa, ¿no?
sea, esto realmente tendría un impacto económico para los productores de la zona importantísimo. Hablamos de un tren de cercanías de Callao a Chosica, que bueno, ahora estamos trabajando de manera paralela a la línea 2 de lo que es el Metro de Lima, pero la ventaja es que esto ya existe en superficie, toda la vía férrea de lo que es desde... Perdón. Ya se quedó sin... ¿Está ahí? Acá está. Todo lo que es Chosica hasta el Callao, que existe. Hoy día ya hay una vía férrea que está completamente renovada en este tramo. La idea es la construcción de una segunda vía férrea con paraderos en estos sectores y cuyo costo es bastante económico, porque no hay, simplemente lo que hay es el derecho de vía, que es lo más difícil de obtener en una ciudad, con lo cual no hay que pensar ni en un túnel, ni en una cosa aérea como la línea 1 del metro, simplemente aprovechar la infraestructura existente, con paraderos muy simples, nada sacado pues de una película de ciencia ficción, pero funcionales, con lo cual al Estado le demanda un costo de infraestructura bastante módico. Estas son unas vistas del diseño. Coches de 2 niveles para ahorrar el tema del desarrollo de la plataforma, y aquellos que hagan los tramos más largos puedan ocupar la parte superior, de la misma manera que se hace de manera masiva en Norteamérica. Otro proyecto que también tenemos presentado, que lamentablemente desapareció cuando desaparecieron los proyectos mineros en la parte de Cajamarca, es el Norandino. Este fue una ingeniería, se dio una ingeniería semi-detallada con el tema del trazo. Van a ser en algún momento, cuando se revitalice la producción minera o el Estado decida hacerlo, 540 kilómetros de ferrocarril, desde Bayobar hasta el centro de Cajamarca, bueno, relativamente cerca del centro de Cajamarca, con una pendiente relativamente cómoda también. Estábamos en el orden del 3.5%, tomando en cuenta que hoy día los ferrocarriles se tratan de no diseñar con más del 2.2% de gradiente, ¿no? Pero dadas las condiciones especiales y la cantidad de carga que hay en ese sector, la parte de los gastos de capital, digamos, no justificaban la construcción de un túnel, ¿no? Entonces se hizo el análisis y ver hasta qué punto llegaban. Simplemente los números no daban, la cantidad de carga que había era limitada, la carga social no es rentable por sí misma, y este proyecto iba a ser financiado por las compañías mineras de la zona. Es parte de las cosas que no se dicen, no sé por qué en la prensa, pero las compañías mineras iban a poner un ferrocarril no solamente para sacar sus minerales, pero con un beneficio social adicional, ¿no? El tren de carga iban a ser 2 trenes al día, nada más, uno que bajaba y otro que subía, pero el impacto social iba a ser realmente importante para toda la zona de Chota, Bambamarca, etcétera, etcétera. Algunas vistas de los trazos por los que se iban a pasar, ¿no? Uno lo ve en primera instancia y ¿por dónde mete un ferrocarril uno por acá, ¿no? Pero uno ve las fotos anteriores que hemos visto, todas a media ladera, todos en quebradas, con puentes, y el día de hoy la tecnología lo permite. O sea, no estamos hablando de nada de otro planeta. Zonas más fáciles, otras más difíciles, pero al final del día se pueden hacer, ¿no? De Jauja a Huancayo también hemos planteado un servicio expreso, ¿no? Son 45 kilómetros en el Valle del Mantaro, que son muy fáciles, muy rápidos y harían realmente un ejemplo a nivel andino de lo que se puede hacer para integrar regiones alejadas de Lima, con una infraestructura que prácticamente está. Este proyecto se truncó porque el gobierno regional simplemente no tuvo la capacidad de ejecución del gasto que ya tenía presupuestado para las obras complementarias. Nosotros hicimos la inversión en material rodante, en vagones de pasajeros, y teníamos listo el servicio, pero todo lo que era la inversión de segregar la vía para que no se meta la gente, etcétera, etcétera, iba a cuenta del gobierno local, y este no pudo ejecutarlo, con lo cual el presupuesto tuvo que revertir al gobierno central. Marcón Andahuaylas es otro proyecto que hemos presentado. Hay 40 millones de toneladas por año están las Bambas, ¿sí? Están las Bambas, pero también tenemos hierro en la zona de Andahuaylas. Pero eso sí. Pero bueno, está la alternativa de desarrollo. Ahora, con la inversión que pudiera hacer el Estado en el ramal principal en esta zona, más el enlace hacia la zona de las Bambas, este proyecto podría hacerse tranquilamente. Bueno, el plano de elevación acá salió un poco exagerado, pero estamos hablando de pendientes gobernadoras de 3.5% máximo. Acá salió esto medio
comprimido. Pampachiri, bueno, en Andahuayla, cerca a Purímac, para llegar hasta Bambamarca, también está trazado. Y finalmente, que este es mi preferido, que es el Tacna-Arica, ¿no? Que es un ferrocarril que tenemos hoy día abandonado y que nos permite integrar lo que nos queda en Arica, porque nos queda algo, con Tacna y darle movilidad de 10.000 pasajeros diarios, más el potencial uso del puerto que tenemos, mejor dicho, del muelle que tenemos en Arica, para beneficio de los pobladores en Tacna, ¿no? 10.000 personas día, que son las estadísticas de la circulación de los ingresos y salidas a través de la frontera, que son datos completamente contrastables. Y hoy día este ferrocarril está inoperativo, pero con una inversión marginal de parte del Estado puede ser puesto en operación de manera muy rápida. Cuando hablo muy rápida, hablo de un año, ¿no? Con nuevo material rodante y algunas inversiones adicionales en la parte de infraestructura. Entonces, después de la crítica, estas son algunas alternativas que hoy día tenemos como país para poder desarrollar, pero nuevamente hay muchas resistencias que vencer.